Queridos hermanos, iniciamos la Lección Divina de este lunes 30 de mayo, lunes de la séptima semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, en este día lunes, leemos el capítulo 19, versículos 1 al 8. En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a Éfeso. Encontró allí a unos discípulos y les preguntó: ¿Han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron: ni siquiera hemos oído decir que existía el Espíritu Santo. Pablo replicó: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Ellos respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizó con un bautismo de conversión, pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Durante los 3 meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Palabra de Dios. Iniciamos esta última semana del tiempo de Pascua, lógicamente dirigiendo nuestro corazón hacia esa celebración que tendremos el día domingo, celebración de la solemnidad de la venida del Espíritu Santo, de esa venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles el día de Pentecostés. Y entonces, al continuar con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos encontramos esa temática. En aquellos días, Apolo estaba en Corinto. Y Pablo, en cambio, Apolo, recordemos que es este personaje que ha aparecido, que conocía las Escrituras y que estaba muy versado en ellas y que era capaz de explicarlas, pero que solo conocía el bautismo de Juan. Y por eso, 2 de los compañeros de Pablo le han explicado la doctrina de Jesús y él ha querido seguir adelante con esa misión evangelizadora. Pablo, mientras Apolo estaba en Corinto, atraviesa en cambio las regiones altas de Galacia y Frigia y va a Éfeso. Entra allí y unos discípulos les pregunta a unos discípulos, es decir, a unos seguidores de Jesús: ¿han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Y ellos le responden extrañamente: ni siquiera conocíamos que existe el Espíritu Santo, ni siquiera hemos oído decir que exista el Espíritu Santo. Mira, esta es una situación que lamentablemente hoy podemos decirla de muchos cristianos que no conocen al Espíritu Santo, que no han oído hablar del Espíritu Santo, que no tienen una relación con el Espíritu Santo, que sí se persignan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y bendicen a sus hijos, bendicen a sus familiares en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero que a la hora de entender el Espíritu Santo, a la hora de hablar con el Espíritu Santo, a la hora de pedir la acción del Espíritu Santo, es un gran vacío en su vida. No conocen al Espíritu Santo porque no se relacionan con Él. Entonces, qué importante durante esta semana preparar nuestro corazón para ese encuentro con el Espíritu Santo. Porque celebrar Pentecostés significa, lógicamente, clamar esa acción del Espíritu Santo.
Por esas razones que muchos no entienden la confirmación y no la aprecian ni la viven. Fíjate, por ejemplo, cómo en un hogar estamos acostumbrados a celebrar por lo alto el bautizo. Estamos acostumbrados a celebrar por lo alto la primera comunión. Estamos acostumbrados a celebrar el matrimonio. Estamos acostumbrados, lógicamente, a vivir muy profundamente una exequia. Pero no estamos acostumbrados a celebrar la venida del Espíritu Santo, es decir, ese sacramento de la confirmación. Y por eso para muchos no es importante y por eso para muchos lo dejan olvidado. Y cuando recuerdan, me quiero casar y no está confirmado. Y entonces ven la confirmación como si fuera un trámite. Como me quiero casar, tengo que confirmarme. Pucha, eso es hablar del Espíritu Santo como si fuera un tramitador. Un tramitador, sí, es un trámite más. No, yo siempre cuando hablo con estas personas digo, oye, atento, no tomes el sacramento de la confirmación como si vaya a ser un trámite. No, porque es un sacramento tan grande, tan bello. Verdaderamente nuestra vida es transformada en la acción del Espíritu Santo. Lo que pasa es que el Espíritu Santo es misterioso. Para contemplar la acción del Espíritu Santo tenemos que clamar tener esa visión sobrenatural. Pablo les explicó, después de que ellos le dicen que solo han recibido el bautismo de Juan, que ese bautizo de Juan era solo un bautismo de conversión. Pero Juan mismo le había dicho que después tenían que creer en aquel que vendría, esto es, en Jesús, que Él los bautizaría de verdad en el Espíritu. Estas palabras son importantes además, no solo porque estamos caminando hacia Pentecostés, sino porque hemos celebrado el día de ayer justamente esa solemnidad de la ascensión del Señor a los cielos. Y al celebrar la ascensión del Señor a los cielos, lo que hemos celebrado es justamente la posibilidad de poder recibir el bautismo, ese bautismo del Señor, que se da a nosotros cuando se ha producido efectivamente toda nuestra obra salvadora, que concluye con la ascensión. Sin la ascensión de Jesús a los cielos, no habría sentido de participar de la salvación, porque entonces sería una salvación sin entrar al cielo. ¿Y nosotros para qué queremos una salvación sin entrar al cielo? No, pues la meta final es entrar al cielo. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo. Vemos cómo están unidos en este caso los dos sacramentos, el bautismo y la confirmación. De hecho, durante muchos años y todavía hoy en día están unidos. Cuando se bautiza a un adulto, se lo confirma al mismo tiempo. Todavía hoy lo hacemos así. Cuando se bautiza a un niño, en cambio, se distancia el sacramento de la confirmación. Reciben entonces estos discípulos los dos sacramentos. A pesar de que ya eran discípulos, de que ya habían caminado, no habían recibido el bautismo. Y al recibir el bautismo reciben la confirmación, y cuando reciben la confirmación comenzaron a hablar en lenguas desconocidas y a profetizar. Es decir, esa acción del Espíritu Santo se manifiesta en ellos de modo inmediato. Y esto es algo muy, muy bonito, muy precioso. Y durante los 3 meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga ahí en esa ciudad de Éfeso, hablando con toda libertad y disputando sobre el reino de los cielos, es decir, continúa esa misión evangelizadora. En el Evangelio leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 29 al 33. En aquel tiempo, los discípulos le dijeron a Jesús: ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús: ¿de veras creen?
Pues miren que viene la hora más aún, ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Al continuar con esa gran escena de la última cena que hemos estado leyendo durante las últimas semanas en el Evangelio de San Juan, el capítulo 16 nos presenta esta respuesta de los discípulos que, como vemos, han intervenido muy poco, muy poco. El que ha hablado, el que ha hablado, el que ha hablado es el Señor. Los discípulos tienen pequeños momentos en los que van interviniendo, pero en este momento intervienen y dicen, ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Recuerda que la semana pasada habíamos leído justamente como el Señor les decía, que ya había llegado el tiempo en que no les iba a hablar en parábolas. ¿Por qué? Porque les iba a hablar directamente del Padre. Los discípulos están reconociendo esto, que las palabras que les está diciendo el Señor son doctrina profunda, verdadera, directa, ya no a través de parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Y por eso creemos que has venido de Dios. Es decir, le están expresando su fe. Están expresando además la confianza que tienen en su propia fe, en la decisión que han tomado de seguir a Jesús. Pero es en ese momento cuando el Señor los detiene y les dice, ¿ah, sí? Así que de verdad, ¿ustedes creen? Pues fíjense bien que llega la hora, es más, ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Esta parte es verdaderamente emocionante y tremenda. ¿Por qué? Porque resulta que en la última cena, cuando el Señor les ha dado toda esta doctrina profunda a sus discípulos para que continúen, se ve que todavía les falta algo. Y eso es lo que les ha dicho el Señor. Les falta todavía la acción del Espíritu Santo. Por eso les ha dicho que conviene que Él se vaya, porque si Él se va, vendrá aquel enviado del Padre, ese Espíritu Paráclito. Sin la acción del Espíritu Santo no vamos a tener nada. Y ahí donde haya la soberbia de creer, no, mira, yo creo, yo tengo fe. Cuidado, les dice el Señor. Ha llegado la hora en que ustedes se van a dispersar y me van a abandonar, me van a dejar solo. Están confiando en sus propias fuerzas. Cuidado por el camino que están escogiendo, porque ese camino no los va a conducir. El camino que nos conduce al Señor es el camino de la gracia de Dios, de la gracia del Señor. Si nosotros tenemos fe, es por gracia de Dios. Si nosotros perseveramos en esa fe, es por gracia de Dios. Las obras buenas que realizamos es por gracia de Dios. Si yo dejo que la arrogancia mande en mi corazón, si yo dejo que crea que ya tengo ganada la batalla, si yo creo que yo nunca caeré en este pecado, yo nunca abandonaré al Señor, yo nunca no sé qué. Mira, te pongo un ejemplo. Hay muchas personas, muchas, lamentablemente, con una vida de fe profunda, con una vida de fe cercana al Señor y que, sin embargo, en los 2 últimos años, a raíz de la pandemia, han abandonado la Eucaristía. La abandonaron. El Señor extendiendo las manos, toma y come. No, COVID. ¿En quién confiaban entonces? Tenían puesta su confianza solo en ellos, no en el Señor. No tenían esa confianza. Y creían estar viviendo una fe muy fuerte, muy profunda.
pero a la hora de la prueba no fueron capaces. Nosotros nunca nos podemos sobrar. No, yo nunca seré como este, como aquel. ¡Ay, qué horror! Mira este, mira. Cuidado, cuidado, cuidado la soberbia de pensar que yo me lo puedo, que me puedo solo, que yo me voy a salvar solo. No, no existe la autosalvación. No existe la autosalvación. Ustedes de verdad piensan que creen, me van a abandonar. Pero yo no voy a estar solo, porque el Padre está conmigo. Mira cómo el Señor expresa efectivamente, el Padre y yo siempre estamos unidos, siempre somos la única cosa, porque Dios es uno solo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. ¿Qué les está diciendo el Señor? Miren, ustedes me van a abandonar. Y entonces ya no nos vas a volver a hablar y nos vas a hacer a un lado. No, ustedes son los que me van a abandonar. Yo no los voy a abandonar. Encuentren paz en mí. ¿Qué les está diciendo el Señor? Yo sé que ustedes van a pecar. Yo sé que ustedes van a pecar. Yo sé que ustedes me van a abandonar. Y tendrán paz en mí si entienden mi misericordia, si entienden la capacidad que tengo para perdonarlos. ¿Y qué van a tener que hacer? Solo pedir perdón. Solo pedir perdón. Pero el corazón soberbio no logrará hacer eso, que al final del día es tan sencillo. Tan sencillo. Oye, muchas veces cuando yo hablo con las personas que han tenido peleas con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los tíos, con los papás, con quien sea, y les pregunto, ¿y le pediste perdón? No. ¿Y por qué no le pides perdón? Te quiero pedir perdón. Perdóname. No es tan difícil. ¿Qué tan difícil es acercarse a pedir perdón en el confesionario? Porque hay personas que tienen tanto, es que el padre es bravo, que no sé qué, que no sé cuánto. No hemos oído que muera nadie en el confesionario. No hemos oído que nadie lo macheteen en el confesionario. ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanta vergüenza? Ay, porque me dicen las verdades en la cara. Bueno, me harán bien, ¿no? A mí por lo menos me hace muy bien que me reprendan, que me digan las cosas muy claras, que me digan lo mal que estoy haciendo, lo mal que estoy obrando. ¿Me gusta? No, no me gusta, pero me hace bien, me hace mucho, mucho bien. Y entonces, ¿por qué me cuesta tanto pedir perdón? Y ahí es donde aparece la soberbia. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Tú tienes la calma en tu corazón de saber que si estás con Cristo, estás con el vencedor, con aquel que ha vencido todo, que en Él no hay nada que se pierda. Él es el verdadero y el único vencedor del mundo. Qué alegría es cuando yo me doy cuenta de esto, qué alegría es cuando me doy cuenta que Cristo es el victorioso. Y si yo estoy con Él, soy victorioso. Pero el mundo, mira, la desgracia de este mundo. El mundo es el mundo. Yo estoy con aquel que ha vencido al mundo. Todo esto que parece tan grande, tan importante, toda desgracia de este mundo, al final del día no tienen la última palabra. Mira qué desastre la situación delictiva, mira qué desastre la política, mira qué desastre la economía, mira qué desastre la inmoralidad. Sí, el mundo ha sido vencido por Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia,
ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.